Les saludamos con la información del pulso electoral y económico. Hoy le hablaré del 5 de mayo. Eran las 11 de la mañana de aquel 14 de julio de 1989, cuando 3 potentes aviones de guerra surcaron el cielo parisino, formando con el humo de sus motores la bandera de la Francia, azul, blanco y rojo, para conmemorar el bicentenario de la Revolución Francesa. El entonces mandamás de la Francia, François Mitterrand, invitó a más de 100 estadistas para conmemorar esa histórica fecha, que para los franceses significaba la libertad, igualdad y la fraternidad. Fue aquel un momento extraordinariamente emotivo para los ahí presentes. Por la famosa avenida de los Campos Elíseos y el mundialmente sonado Arco del Triunfo, desfilaban enormes unidades de guerra, portando el nombre de las batallas en las cuales había participado el ejército francés, el más ameritado de todos los tiempos. Entre ellas, las batallas de Crimea y el 5 de mayo en Puebla, en México. Para este átomo de la comunicación sería un momento aquel indescriptible, que me hacía recordar cuando el ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, Servín, ganaría la batalla del 5 de mayo de 1862. Ese día, las armas nacionales se cubrieron de gloria, como fue el parte que rindió Ignacio Zaragoza al presidente Benito Juárez. ¿Cómo no recordar aquella épica página de la historia mexicana? En rigor, debería ser tan importante y tan festejada como el 16 de septiembre, inicio de la independencia de México. Porque derrotar al ejército francés con casi 7,000 hombres al mando del general Charles Ferdinand Latrille, que se enfrentarían a un muy mal armado y peor alimentado ejército mexicano, conformado de poco más de 4,000 hombres, entre ellos los valerosos indios Acapuastlas, y un ejército oaxaqueño al mando del general Porfirio Díaz Mori. Eran aquellos los tiempos de las vacas flacas en México. La República Mexicana estaba en la chilla. Solo 8 estados de la República tributaban a las arcas de la nación. Benito Juárez se tronaba los dedos para gobernar con una histórica austeridad republicana o franciscana. Es así de a de veras, no la que pregona López Obrador. México había salido de una guerra de reforma entre liberales y conservadores. Benito Juárez había declarado una moratoria al pago de la deuda eterna de la nación azteca por valor de 80 millones de dólares. Es decir, 80 millones de pesos, porque el dólar valía a peso, que les debíamos a España, Francia e Inglaterra. Ardió Troya. Se formaría la llamada Triple Alianza y las 3 potencias acordarían invadir México. Pero qué curioso, a Francia le debíamos solamente 9 millones de dólares y era la más interesadota en quedarse en México para conformar una colonia francesa o un protectorado que Estados Unidos jamás se lo permitiría. En momentos en que imperaba la famosa doctrina Monroe, que consagraba que América para los americanos. Como un trigal, brillaban las armas francesas en aquellos fuertes de Puebla aquel 5 de mayo de 1862, mientras la mayoría de los efectivos del ejército mexicano aguardaban agazapados en las barrancas. A eso de la 1 de la tarde se soltaría un terrible aguacero que dificultaría aún más las acciones militares del ejército mexicano. Apenas comenzaba a pasar la tormenta cuando de pronto Porfirio de la Cruz Díaz Mori se sublevaba, ordenando que el ejército que comandaba se fuese encima de los efectivos franceses. Y de ahí para el Real, todo el ejército mexicano perseguiría a los franceses hasta después de Orizaba. Sí, fue la sublevación de Porfirio de la Cruz Díaz Mori la que llevó a la victoria de las armas nacionales. Pero por desgracia, el general Díaz se convertiría de un héroe del 5 de mayo de 1862 a un autócrata dictador por casi 33 años en México.
Todo eso y más recordaba este átomo de la comunicación aquel 14 de julio de 1989, al ver desfilar a aquella histórica tanqueta, por cierto, largamente aplaudida. Pues ese episodio contra el ejército francés significaría para México y para Benito Juárez el principio del fin de la segunda independencia de México. Y en la Agencia Mexicana de Noticias, Alberto Vieira los invita a nuestro pulso electoral y económico de mañana a la misma hora. Y les recuerda que la lectura es un alimento espiritual, así que buen provecho.